Gracias al señor obispo, ¿no?, don Demetrio, que conozco desde su frecuentación en Roma al Colegio Español, ¿no?, y que reconozco como amigo, ¿no?, y que honoro como obispo capaz de guía en una iglesia y de ser obispo de referencia para muchos obispos y muchos curas y por su pueblo. Mi saludo también al cuerpo docente del estudio teológico, al director, que es mismo el rector, tenía distinguido el saludo, pero hay que unirlo, y al rector de la Redentoris Mater, ¿no?, y a los que dirigen los dos centros de estudio. Mi saludo al representante de San Dámaso, el profesor Ricci Alberti, ¿no?, y ofrecemos nuestras felicitaciones en este día, San Rafael, ¿no?, y en italiano se dice auguri, buon onomastico, ¿no?, così. Y mi saludo también a los alumnos, sin los cuales todos nosotros seríamos sin trabajo o con otro trabajo, ¿no?, es claro, ¿no? Cuando el rector, el buen Jesús Moriana, me comunicó el título, no, porque no es fácil tratar este tema. No porque no se pueda tratar o no conozca el tema, pero no, siempre tratar del pueblo de Dios es tratar de algo que pone división, pone discusión, es como tocar el fuego, ¿no? Y por eso me parece que sea un desafío que nos ayuda a comprender la vida de hoy, porque en la categoría de pueblo de Dios se reconoce, ¿no?, la heredad del Concilio Vaticano II, pero se reconoce también la diferencia de interpretaciones, ¿no? A mí me parece que sea necesario, ¿no?, releer el camino de esta categoría para comprender, ¿no?, dónde estamos y con qué tenemos que hacer en esta categoría. Mi pregunta es, no, este tema desapareció en el posconcilio. ¿Por qué lo resucitamos? Porque es un eje fundamental de la sinodalidad y de la Iglesia que parece asumir forma en este tiempo de la vida de la Iglesia. No voy a tratar todo. Escribí un libro sobre el pueblo de Dios tratando de todo, porque así me pedía el editor, ¿no?, y, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia, el Vaticano II, también el post-Vaticano, y me impresionó que el editor, ¿no?, republicó la obra sin pedirme un capítulo nuevo sobre, ¿no?, la cuestión del pueblo de Dios en Papa Francisco. Pero no, está contento el editor, no estoy contento yo que no tengo que hacer otro capítulo. No. Por eso me parece, pero es importante tocar un punto, porque en la historia de la Iglesia la categoría de pueblo de Dios no fue fundamental, nunca. En el primer milenio se habla de la Iglesia misterio, en el segundo milenio se habla de la Iglesia institución, ¿no?, y cuando se encuentra la categoría de pueblo de Dios, no es fundamental en el Nuevo Testamento, no es fundamental en los padres, no es fundamental en el segundo milenio. ¿Por qué el concilio escogió
la categoría de pueblo de Dios. Es interesante esta cuestión. No es importante en el Nuevo Testamento porque hay pocas citas, ¿no? Y la más importante es de la primera carta de San Pedro, cuando habla de pueblo regal, sacerdotal, ¿no? Gente santa, ¿no? Que conoce la salvación de Dios, y también el Apocalipsis. Es interesante que son citas que recuerdan en el Antiguo Testamento una tradición segunda o secundaria, ¿no? La capacidad universal de Israel de ser pueblo entre los otros pueblos, ¿no? Y no la interpretación cerrada de ser el único pueblo, el pueblo de la elección, ¿no? Y que destaca respecto a los otros pueblos. Y tiene esta interpretación una relación fundamental con la función que nosotros reconocemos al sacerdocio común, es decir, ¿no? La función de intercesión para todos los pueblos, ¿no? Para que conozcan el Señor, para que un judío, ¿no? Como decía ayer el profeta, ¿no? Sea el que conduce 10 de los otros en Jerusalén, ¿no? Para que conozcan el Señor, ¿no? Por eso la categoría de pueblo de Dios es una categoría minoritaria, es una categoría, podríamos decir, secundaria, ¿no? En la interpretación, ¿no? Del pueblo elegido, bien que sea importante porque se destaca respecto a los otros pueblos, sobre todo es una categoría secundaria en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque no, cuando se habla de pueblo no se aplica a Israel, no, y cuando se habla de la Iglesia, no, muchas son las categorías que interpretan la Iglesia y no es la categoría de pueblo la más contundente y la más amplia y frecuente para hablar de la Iglesia. Por eso los padres no hablan mucho de pueblo de Dios, ¿no? Prefieren hablar de la Iglesia, del misterio de la Iglesia, de la sponsa, ¿no? Hablar de la mater, ¿no? Y hablar en sentido simbólico de la Iglesia. Son textos extraordinarios que dicen la dinámica de la vida y del nacimiento a la vida nueva, ¿no? Es claro que en el segundo milenio, cuando se va a crear la eclesiología que nosotros llamamos piramidal o jerárquica, ¿no? Se saca laos, ¿no? Pero hablando de laicos. Graciano, cuando habla de dos tipos, ¿no? Duo sunt genera Christianorum, clérigos y laicos, ¿no? Es claro que habla de laicos como aquellos del pueblo, pero no se identifican con los fieles. ¿Por qué el concilio escoge el pueblo de Dios? Aquí la historia es un poco curiosa, ¿no? Porque es algo de, no sé si se puede decir según la mirada, afortunado o desafortunado. En italiano se dice, no, hay un adjetivo que dice fortunoso, no sé si está en castellano, ¿no? Sí, se entiende, que es un conjunto de causas que son un poco singulares. Voy a explicar. El primer esquema del concilio sobre la Iglesia contiene la afirmación fundamental sobre el pueblo de Dios. No, dicen que este esquema es muy abstracto, muy apologético, muy. No, es un esquema teológico que intenta
explicar teológicamente a la Iglesia, y la explica con la categoría más fuerte en el periodo, que es la categoría del cuerpo de Cristo. Porque en 1943, porque un papa en 1943, en plena guerra, escribe una encíclica sobre la Iglesia, cuerpo de Cristo, es un poco un misterio, pero escribe esta encíclica sobre el cuerpo de Cristo. Se habla sobre esta Iglesia de organicismo, porque, a decir, en el cuerpo hay miembros, los miembros no tienen todos la misma función, así la jerarquía tiene la función más importante, por eso se habla de organicismo. Se va a demostrar teológicamente lo que era la eclesiología apologética, pero es claro que es una interpretación teológica, Y en el primer capítulo, que habla de la Iglesia militante, tenemos allí la afirmación fundamental de la primera carta de San Pedro sobre este pueblo que es también animado por el Espíritu Santo. Es la afirmación que pone una claridad sobre todas las figuras de iglesia, porque dice, el Nuevo Testamento habla de muchas maneras de la iglesia, y así cuando nosotros vamos a interpretar el Nuevo Testamento, encontramos todas estas figuras y comprendemos que pertenecen al misterio de la salvación en Cristo, porque el capítulo se desarrolla así. El Padre tiene un proyecto sobre la salvación de la humanidad. El Hijo actúa este proyecto. Para actuar este proyecto se pone en la cruz para nosotros y después deja a su iglesia que participa de su misterio. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia católica. Y después, en el segundo capítulo, se va desarrollando la idea extra ecclesiam nulla salus. Es un poco una perspectiva que va cerrando y recuperando la idea de la eclesiología apologética, pero es teológica. La contestación en contra de este esquema pone una revisión de toda la articulación del primer esquema. Primer esquema que en su primera parte tenía la iglesia militante, la naturaleza de la iglesia militante. El segundo, la iglesia como desarrolla la salvación. El tercer capítulo sobre la sacramentalidad del episcopado. El cuarto capítulo sobre los obispos residenciales. El quinto sobre la perfección, los estados de perfección en la iglesia. Y el sexto es el más novedoso, sobre los laicos, los laicos que entran en un esquema conciliar sobre la Iglesia. Y este capítulo recupera y ofrece toda la reflexión que se desarrolló del Concilio Vaticano I cuando la división entre Iglesia y Estado con el non expedit no permitía a los católicos de participar a la vida política. Los jóvenes, los grupos católicos, laicos, organizaron esta presencia cristiana en la sociedad
No, nació la Acción Católica como expresión del mandamiento, del permiso de la jerarquía. Después la reflexión teológica, ¿no?, sobre todo de escuela francesa, cuando dice que no es la participación a la misión de la Iglesia una concesión de la jerarquía, sino una expresión del derecho, ¿no?, que nace del bautismo. Esto es, no, el movimiento. Así entra en el esquema conciliar, ¿no?, y nosotros no, tenemos esta perla, ¿no?, de teología del laicado dentro del primer capítulo. Se reflexiona, ¿no?, y se redacta el nuevo esquema, ¿no?, sobre la Iglesia, con 4 capítulos. El primero sobre el misterio de la Iglesia, y se abre el horizonte no solo a la Iglesia militante, sino a la Iglesia desde el misterio, desde su origen hasta, ¿no?, la consumación escatológica, ¿no? Esto es, ¿no?, el horizonte. La característica del segundo esquema es de abrir mucho, ¿no? El segundo esquema compone los 2 capítulos sobre el episcopado, y es la constitución jerárquica de la Iglesia, sobre todo el episcopado. El tercer capítulo es, atención, el pueblo de Dios, sobre todo los laicos. El cuarto capítulo es la llamada a la vocación, y es el correspondiente del capítulo sobre los estados de perfección. Y aquí también tenemos un apartado, el primero, donde la santidad es para todos y no solo para los religiosos, no su específico cómpito en la Iglesia. Si tenemos presente esta conformación del segundo esquema de la Iglesia, podemos comprender la composición fortunosa, ¿no?, y la aparición fortunosa del tema del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en aula el cardenal Sünnens dice: el capítulo tercero está compuesto de 2 principios conflictivos. El primero es sobre, no, la igualdad, el segundo sobre la diferencia. Atención, porque se hablaba de Iglesia como societas inequalium, de diferentes funciones, diferentes estados y diferente colocación, ¿no?, en la Iglesia. La Iglesia docens y la Iglesia dicens. No, la Iglesia como societas perfecta, ¿no?, es una Iglesia de inequalium, ¿no?, de diferentes sujetos, ¿no?, establecidos en posición diferente en el cuerpo. Cuando tú miras al revés los 2 principios, ¿no?, no antes de todo la diferencia, sino ante todo la igualdad, ¿no?, el cardenal pide: hacemos un capítulo antes de lo que es diferente, donde se hable de lo que es igual. Somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos, ¿no? En razón del bautismo, todos participamos de la vida de la Iglesia, ¿no? Y esto es la razón por qué se hace el capítulo segundo, el giro copernicano en eclesiología. Y sabéis, no, este giro copernicano consiste en un párrafo, el 24, ¿no?, que se pone en el capítulo segundo y se divide en 3, es el párrafo 10 sobre el sacerdocio común y sacerdocio ministerial, 11 sobre la participación a la función cultual, a la función sacerdotal de Cristo, y para mí también a la función regal, porque no habla de virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad, y también a la función profética, el número 12, con el sensus fidei y la referencia a los carismas. Después, ¿cómo se hace?
se corta también del capítulo primero, ¿no? La parte, ¿no?, que era del capítulo segundo del primer esquema, no estoy a explicar el todo, no, se compone este capítulo con el número 9, el número 13, el número 17, ¿no?, que el buen Congar, ¿no?, redacta para que sea un conjunto equilibrado y orgánico, ¿no? Esa es la construcción, ¿no? Se va sacando de un lugar y de otro, ¿no?, para hacer un capítulo que sea un capítulo, ¿no?, suficiente, donde en la primera parte se habla de este pueblo de Dios y de la naturaleza de este pueblo de Dios. En la segunda parte se habla, ¿no?, de las relaciones del pueblo de Dios, ¿no? Todos son llamados al pueblo de Dios, ¿no? Pertenecen completamente al pueblo de Dios los católicos, pertenecen, ¿no?, con diferente modalidad los bautizados de otras iglesias y de otras confesiones, ¿no?, tienen relación con el pueblo de Dios, no, todos los hombres, también los que tienen otras religiones, el número 16. Esta, no, relación que está compuesta según la mirada de Pablo VI de la Ecclesiam Suam, no cancela, no, la función de la Iglesia como anuncio del Evangelio, la dimensión misionaria de la Iglesia. Sobre todo la califica, ¿no?, como presencia en medio de los hombres y como testimonio del Evangelio. El número 17 es una manifestación increíble de esta dimensión de la Iglesia. Así podemos decir, ¿no?, se construye una teología del pueblo de Dios que en la mirada del concilio está distinta pero complementar con el capítulo primero. En la mensa de los padres del concilio, ¿no?, el capítulo primero habla de la dimensión mistérica de la Iglesia, con todas las implicaciones de esta dimensión mistérica, la dimensión trinitaria, la dimensión cristológica, la dimensión pneumatológica, la dimensión escatológica, la dimensión histórico-salvífica. No, todo esto está en el primer capítulo, sobre todo la dimensión escatológica. Si vosotros leéis todos los párrafos, ¿no?, del 2 al 8, ¿no?, todos terminan con una dimensión, subrayan la dimensión escatológica. Es impresionante esta cosa, ¿no? Así, ¿no?, nosotros podemos ver cómo esta dimensión teológica, ¿no?, está traducida en un camino histórico en el capítulo segundo. Es la manera de hablar de la Iglesia misterio, que camina en la historia como pueblo. ¿Por qué? Porque en el capítulo primero, ¿no?, hay aquella que yo llamo la primera elipsis, ¿no?, la distinción entre Iglesia y reino de Dios. La Iglesia no es el reino. La Iglesia es germen, ¿no?, y como se traduce en español, figura y germen del reino, ¿no? Y sí hay una distinción, pero hay una relación necesaria. La Iglesia es pueblo que camina hacia el reino, siempre, ¿no? Su definición es caminar hacia el reino. Esta me parece una indicación fundamental. Si nosotros comprendemos esta cosa, ¿no?, hablar de pueblo de Dios es hablar de la Iglesia en esta dimensión de camino, que no es un camino en el desierto, ¿no?, donde no vas no, haciendo giros copernicanos y vas siempre al mismo lugar. No, es un camino hasta el reino. Por eso es importante, ¿por qué escogen la categoría de pueblo de Dios? Porque está en el capítulo tercero del segundo esquema. De populo Dei speciatim de laicis. Van a dividir, ¿no?, de populo Dei
y hablas de pueblo de la iglesia como pueblo. Se podía hablar diferentemente, es claro, pero tienen el esquema, esta cosa la ponen allí, de pueblo Dei. Y es una cosa simple, simple, simple. No hay ideología, ¿no? Se compone de esta manera y se compone naturalmente ¿por qué? Porque es posible hablar de pueblo de Dios de esta manera, ¿no? Poniendo la dimensión histórica. Y sabéis por qué lo escogen. No porque, no, aquí estarán biblistas y profesores de derecho canónico. No porque los biblistas han estudiado, no, la Iglesia como pueblo de Dios. Apareció algo sobre esta, León Dufour, Cerfo, no, hablan un poco de esto, no. Sino porque los profesores de derecho canónico decían que era la categoría más adapta, más preciosa, más contundente para sustituir, no, la categoría de societas. Por eso, no, esta cosa nos dice algo de más profundo. ¿Por qué? Porque los intérpretes del concilio que dicen que el espíritu del concilio no, es más, no, y es que el concilio se formó a mitad del río, no, sin pasar el todo, es una locura esta. No entienden, no, que pueblo conserva todo lo que el segundo milenio ha dicho sobre la dimensión institucional de la Iglesia. Y se puede hablar, es claro, si tú vas ideologizando, no hablarás de esto. Y dirás no, que una interpretación de un, para mí, grande teólogo, el Antonio Acerbi, pero hizo muy mal a la Iglesia porque habló de dos eclesiologías en el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium. No es verdadero. Y hablando de fórmulas de compromiso, tú vas a interpretar que allí está algo que no funciona. No es verdad. Hay una síntesis extraordinaria. Es verdad, última cosita sobre el concilio, que también los peritos hicieron una maldad. ¿Cuál es? En el capítulo cuarto, sobre la llamada a la santidad en la Iglesia, la primera parte, los padres dicen, tenían el juego con el capítulo tercero realizado, el giro copernicano, dicen, esta parte que afecta a todos los bautizados, tenemos que ponerla en el capítulo segundo. Si no hay espacio allí en el capítulo primero. Se va en comisión, y la comisión está compuesta de los que pertenecen, algunos peritos, obispos y peritos, que pertenecen a la redacción de Lumen Gentium, el capítulo segundo, y otros que pertenecen a la comisión de los religiosos. Y los que pertenecen a la comisión de los religiosos se oponen con todas sus fuerzas al traslado. ¿Por qué? Porque tienen el temor que si vas a cortar esta parte, se corta todo el capítulo, desaparece. No es bien que se hable de los laicos, de los obispos en una constitución sobre la Iglesia y no se hable de los religiosos. Por eso se oponen. Y nosotros tenemos dos capítulos que son un poco míseros. Porque tú encuentras que son dos capítulos
¿por qué los han cortado? No, el capítulo 5 tiene una introducción sin conclusión, el capítulo 6 tiene una conclusión sin introducción. No, está cortado así. Y es algo un poco triste porque el capítulo 5, que es un capítulo formidable, es el menos comentado de toda Lumen Gentium. Estamos en una proporción de 1 a 100 con los otros capítulos. Vosotros, el primer capítulo lo comentan todos, el segundo lo comentan todos, el tercero, no anda così. También el octavo, no anda così. El cuarto sobre los laicos, después de Christi Fideles Laici, el sexto se comenta porque todos los frailes comentan, no così. El séptimo, no, el octavo sobre la dimensión escatológica, séptimo un poco menos, no, el octavo sobre la Virgen María, no, es referencia, el capítulo 5 es el pobrecito de la Lumen Gentium. No. Esto es el concilio. ¿Qué sucede después del concilio? Ya durante el concilio, un tío que se ha muerto hace poco, el Hans Küng, publica un artículo, un articulito sobre concilium y sobre la iglesia carismática opuesta a la iglesia jerárquica, que es una lectura que no es de una simplicidad este capítulo, que triste, ¿Cómo se puede interpretar así el Nuevo Testamento? No conoce, pero allí parte toda esta contraposición entre carisma e institución, entre iglesia de pueblo e iglesia jerárquica, o iglesia misterio, que está interpretada como la defensa de la iglesia jerárquica. Lo que los padres tenían bien unido, estos separan. Es como el matrimonio. No separen los hombres lo que Dios ha unido, estos teólogos se separan. Una interpretación ideológica del pueblo de Dios, si en el capítulo 2 se hablaba de santidad del pueblo de Dios, era un poco más difícil hacer una interpretación ideológica. Pero sabéis, explota el 68, la contestación, termina la sociedad jerárquica basada sobre el principio de autoridad, se encuentran estos movimientos de la sociedad civil y dentro de la Iglesia. Y se discute, y se discute, y se discute, y se discute. Con un aire que no se podía respirar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Podemos terminar así brevemente esta temporada. Porque sí, se profundiza, se habla, pero la consideración más evidente es que es un periodo conflictivo. Si vosotros hacéis una interpretación del cambio que hubo al concilio, es como una intervención sobre el cuerpo. Una intervención tiene, después de la intervención, la necesidad de una temporada larga y tranquila. Y el cuerpo de la Iglesia nunca fue así scosso, como delanteado, como en aquel periodo. Es como si la condición de este cuerpo fuese de trabajo
de recuperación multiplicado cuando tenía que estar en una aceptación, en una recepción tranquila de lo que el concilio tenía que decir. Es casi normal, o podemos decir es normal, porque cuando el Benedicto XVI en 2005 habla del Concilio Vaticano II, pone como ejemplo el Concilio de Nicea, cuando dice que después del concilio, cita a Basilio Magno, hubo una tempesta increíble. Pero es claro, un cuerpo que está enfermo y que tiene que recuperar, porque hay la intervención, era una intervención necesaria, porque todos los obispos pedían algunas cosas de reforma de la Iglesia, el cuerpo sufrió mucho. ¿Hasta cuándo? 1985, cuando un sínodo extraordinario, no ordinario, ma extraordinario, convocado en prisa porque estaba pronto el sínodo sobre los laicos, a los 20 años del concilio, introduce una novedad que estaba verdad porque los canonistas están más adelante algunas veces, porque en la Constitución que promulga el Código de Derecho Canónico hay un pequeño pasaje donde se habla de la Iglesia de comunión, de la comunión como principio unitario de la Iglesia. Es claro que en el 85 se habla de Iglesia de comunión, como Iglesia, como eclesiología del Vaticano II. Dice el texto de los documentos del Vaticano II. Es interesante. Y este sínodo muestra la necesidad de encontrar una categoría sintética para interpretar las diferentes perspectivas que surgen de los documentos conciliares. Hay una novedad increíble porque cuando tú vas a recuperar la dimensión teológica, la dimensión mistérica de la Iglesia, de la institución tú puedes hablar con precisión matemática. ¿Por qué? Es como decir cuánto es larga, cuánto es profunda esta sala, porque es una construcción, es una institución. Pero cuando tú hablas del misterio, ¿cómo hablas del misterio? Hablas del misterio a partir del origen, de la conclusión, de la consumación escatológica. Vas a entrar en el misterio por la puerta cristológica, pneumatológica, trinitaria, histórico-salvífica. ¿Qué vas a escoger? Lo que vas a escoger es un punto de partida que compone un horizonte totalmente diferente respecto al otro. Y sí, él parte de la dimensión institucional, porque es muy institucional, cuando hace la relación sobre todo. Es claro que no puede dejar y olvidar la dimensión mistérica. Si voy a hablar del espíritu, de los carismas, no puedo olvidar la dimensión institucional. Es todo así. ¿Qué faltó en la temporada posconciliar? La conspiración. El madurar una visión compartida de Iglesia. Es interesante que también la idea de comunión es una idea extraordinaria, pero puede ser equívoca. ¿Por qué? Porque todos interpretan según su perspectiva. Los que pertenecen
a la institución de una modalidad, los que pertenecen a los movimientos de otra. Es posible en este sentido ya hablar de sinodalidad, porque si nosotros no hablamos y no escogemos el significado, el sentido de la comunión, no, nosotros podemos decir no comunión e entender cosas distintas el uno del otro. Esto es muy importante. ¿Qué sucedió después del 85? Que se hizo una reforma desde lo alto, ¿no? De una iglesia de comunión. Una reforma fuerte del Juan Pablo II y del Benedicto XVI. Con la idea que el elemento visible de la comunión jerárquica, fuese un poco el motor de esta iglesia comunión, que es iglesia desde la Trinidad, ¿no? Y va compacta, ¿no? Hacia el reino. ¿Dónde está el problema en esta eclesiología? ¿No? Un problema que no se encuentra en las discusiones, ¿no? Que están resueltas con la prioridad de la Iglesia Universal sobre las iglesias particulares. La prioridad ontológica, es prioridad el término, ¿no? Prioridad ontológica y temporal. ¿Dónde está? La tentación, ¿no? De cancelar las iglesias particulares y también de cancelar el pueblo de Dios como categoría. No se habla de pueblo de Dios, no se habla, no, de iglesias particulares. Se habla de iglesia, no, iglesia comunión, no, y la iglesia comunión está manifestada en círculos concéntricos, desde el Papa, alrededor del Papa, en esta modalidad, con una centralización, ¿no? De la iglesia que podía funcionar, ¿no? Con la participación de todos. Es una idea fuerte de iglesia. Es una iglesia que no termina. No puede terminar la idea de iglesia como alguien dice terminó con el Benedicto XVI, que hace la renuncia. ¿Puede terminar la iglesia comunión? Es claro que no. Los hooligans del Papa Francisco dicen que hay una nueva temporada de iglesia y hay una novedad cuando se habla del pueblo de Dios, el pueblo, algunos hacen como los intilimanes, no, el pueblo unido jamás será vencido, no, no. Y yo, que soy hijo de pastores y de cultivadores del campo, digo que si desde el concilio, antes del concilio un modelo de iglesia, al concilio un modelo de iglesia, después del concilio, no, otra interpretación del modelo de iglesia, 85, no, otro modelo de iglesia, 2013, otro modelo de iglesia. No, estamos siempre en revuelta del terreno, y cuando crece el fruto, cuando no maduran las patatas, perdonas, no, porque no hay en España no, la tortilla, no, es algo ¿cuándo maduran? ¿Cuándo madura el fruto? ¿Cuándo podemos esperar del terreno algo de significativo? Si nosotros interpretamos esta temporada de manera conflictiva, tenemos 4 o 5 eclesiologías.
Y es una locura, total. También que las modalidades fuesen con los tiempos de los verbos en castellano es un poco complicado también como en italiano. Conflictivas, hay un desarrollo. Buscar una categoría unificante es fundamental. Cuando regresa la categoría de pueblo de Dios, regresa algo que no pertenezca a la iglesia. Y esta temporada, ¿qué nos dice? Yo voy a citar el título, el tema del sínodo. Por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. ¿Veis? Iglesia como iglesia sinodal no supera la idea de comunión, ma es la forma de actuar la iglesia como unión del pueblo de Dios. Vosotros sabéis que se dice que el pueblo de Dios es en forma de cuerpo de Cristo. Si nosotros decimos que el cuerpo de Cristo es en la forma del pueblo de Dios, es la dimensión complementar. Una iglesia, pueblo de Dios, es una iglesia sinodal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en el capítulo segundo del Vaticano II, es un pueblo que participa de la función profética de Cristo. Tiene el sacerdocio común basado en el bautismo. Y hay una relación fundamental entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Sin esta relación, nosotros podemos interpretar el sacerdocio ministerial, sí, cristológicamente, pero falta la dimensión del servicio al pueblo de Dios, que tiene, voy a mencionar la primera afirmación de Israel como pueblo que intercede para todos los otros pueblos, que permite al pueblo de Dios de ejercer su función en favor de la humanidad. Es una traducción concreta de la afirmación que la Iglesia es como sicut veluti sacramentum, signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. ¿Por qué? Porque muestra a la humanidad dónde está el reino y lo muestra caminando hacia el reino. Es claro que en este sentido la recuperación del tema del pueblo se pone dentro la idea de la Iglesia Comunión como algo que permite la participación de todos. Que dice el Papa en Evangelii Gaudium, que la misión no es algo que actúa un actor, me parece, especializado, sino todos, porque todos somos discípulos misioneros. Todos tienen el sensus fidei y así hay una relación fundamental entre una dimensión de escucha, porque todos son profetas en el pueblo de Dios, y también los pequeños, donde dice, se cita la regla de San Benedicto, Benito, de San Benito, que algunas veces el Señor revela a los más pequeños, a los más jóvenes, las cosas mejores, y así, escucha, que no es imposición de democracia, porque el principio no es exterior de representación,
sino es interior, de escucha del Espíritu. Y escuchando a todos, y cuando se dice todos, no se dice los laicos, mas se dice todos. Santo Agustín dice desde el obispo hasta el último laico, desde el papa hasta el último laico. El primer acto en la Iglesia es el acto de escucha, porque el Vaticano II recupera la dimensión pneumatológica de la Iglesia. Si hay el Espíritu, tenemos que escucharlo. Y aquí hay la verdadera transformación de la teología católica. Porque el silencio sobre el Espíritu, el grande desconocido, fue fuerte a lo largo de los siglos. Después de Joaquín de Flores, después de los espirituales, después de la oposición entre iglesias espirituales y iglesias institucionales, se cortó el discurso sobre el Espíritu. En este mes de octubre vamos a discutir y a defender en Gregoriana una tesis sobre la interpretación de Lumen Gentium a la luz de la tradición siríaca, porque un sacerdote libanés maronita, cogiendo dos discursos del Monsignor Ziadé, que hablaba en el aula diciendo: vosotros latinos, vosotros occidentales, del Espíritu, ¿qué hacéis? ¿Dónde está el Espíritu? Y de allí, en Occidente hay una eclesiología pneumatológica. Para los orientales, para sobre todo la tradición siríaca, hay una pneumatología eclesial. Es interesante. Nosotros tenemos que actuar una pneumatología eclesial, la escucha del Espíritu. ¿Y cómo se escucha el Espíritu? Escuchando el pueblo, escuchando los que hacen el discernimiento. Así, en el camino sinodal de la Iglesia Universal hay la etapa de la consultación del pueblo de Dios, de la escucha del pueblo de Dios, la etapa del discernimiento de los pastores en las conferencias episcopales y nacionales y continentales, hay el discernimiento de la asamblea, hay la restitución a la Iglesia de lo que será el discernimiento. Pero es interesante en todo esto, el protagonista, ¿quién es? El Espíritu, que es el centro. ¿Y qué hace? La unidad de la Iglesia, porque no es algo que obliga exteriormente, sino algo que interiormente hace la unidad. En este sentido, la Iglesia sinodal ofrece la posibilidad de comprender la Iglesia como pueblo de Dios en camino hacia el reino, Iglesia, pueblo, que no es contraria a la Iglesia jerarquía. No hay contraposición, hay distinción entre la dimensión sinodal y la dimensión jerárquica de la Iglesia. Y voy a explicar esta cosita y termino, que es una cosita simple. El pueblo de Dios, aquí hay dos líneas de interpretación. Los que hacen del pueblo de Dios un sujeto universal, que no tiene forma, que se opone a la jerarquía, y hay muchos en la Iglesia que hacen esta cosa. Y los que comprenden que el pueblo de Dios no existe, que en las iglesias. No es el pueblo de Dios algo de sí universal
que no se entienda como perteneciente a la Iglesia de Córdoba, a la Iglesia de Sevilla, a la Iglesia de Madrid, a la Iglesia de Toledo, no, donde viene vuestro obispo. ¿Verdad? No. Si vas a distinguir, puedes ideologizar. El pueblo de Dios en contra de la jerarquía. Si vas a tener muy vinculadas estas dos dimensiones, ¿cuál es la conclusión? Que la Portio Populi Dei en Córdoba existe porque existe un principio apostólico, jerárquico, que es el obispo. La Iglesia Universal existe como pueblo de Dios, ¿no?, que es comunión de todas las porciones del pueblo de Dios en todas las iglesias particulares, ¿no? Y el colegio de los obispos es manifestación jerárquica, en dimensión jerárquica, de la única iglesia, de la única católica, que tiene su principio de unidad en el obispo de Roma, que es principio de unidad de la comunión de todos los bautizados, de todos los obispos y de todas las iglesias. Es simple. Tenemos que creerlo, tenemos que practicarlo, ¿no? Y la iglesia será una iglesia con fuerza de testimonio cuando cada iglesia testimonia, ¿no?, la fecundidad del Evangelio en su tierra, con su pueblo, en medio de esta tierra tan buena que es la tierra de la capital de los romanos, de los musulmanes, pero también puede ser la capital del testimonio del Evangelio en este tiempo. Gracias.